17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia. Desde el 2004 se proclamó para recordar la eliminación de la eliminación de la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. Desde el 2004 no está considerada una enfermedad mental como antes era por la Organización Mundial de la Salud y por la Asamblea General por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido avances, algunos, en algunos países más que en otros. México, desafortunadamente, no es uno de ellos. En México hay organizaciones que siguen buscando una pastillita para curar la homosexualidad, cuando lo que deberíamos de buscar en realidad es un tratamiento integral para la sociedad mexicana y salir de la ignorancia. 69 países en el mundo siguen penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo o las formas de expresión de género. En algunos, incluso esta forma de vida se castiga con la pena de muerte. Varios de estos países se sitúan en Medio Oriente y el norte de África, en el sur y el sureste de Asia y en el África subsahariana. En América Latina, aunque muchos países han logrado importantes avances en derechos como el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción, lo que no se ha logrado erradicar es la discriminación y la violencia. De acuerdo con la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, entre 2013 y 2018, en México fueron asesinados 473 jóvenes homosexuales y mujeres transexuales. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo, la organización YAG México, el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos internacionales presentaron el informe Impacto diferenciado de la COVID en la población LGBTI en México. Menos del 10% del total de las personas LGBTI encuestadas respondieron que cuentan con asistencia de programas de gobierno. Y aunque el mayor nivel de violencia o discriminación para esta comunidad se sigue viviendo al interior de los hogares, el estudio destaca que en las redes sociales y en los sitios públicos también recibieron agresiones durante la emergencia sanitaria. La explotación laboral y la reducción salarial injustificada para la comunidad LGBTI también aumentó un 35.93%. ADN 40. Y bueno, pues a propósito de esta fecha, de la efeméride del día de hoy, el diario Publimetro revisa la petición para dejar de realizar terapias de conversión, particularmente en el estado de Jalisco, las cuales, además de tratarse de un procedimiento sin sustento médico o científico, es un delito, subrayo, un delito. Atenta contra los derechos humanos, en tanto la legislación para castigar este tipo de prácticas se mantiene en espera pese a la insistencia de los colectivos de la diversidad sexual y de muchos colectivos, no nada más de la diversidad sexual, porque además esto es algo, y aquí lo subrayo sumando a lo que está destacando Publimetro el día de hoy, están prohibidas estas terapias en cualquier país del primer mundo. Denuncian en Publimetro que bajo la fachada de anexos, retiros, clínicas de rehabilitación, bueno, muchas veces los venden hasta para retiros espirituales. Imagínese usted, para curar las adicciones. Es como operan estos centros que no hacen más que cometer un delito en contra de jóvenes. Quiero decirle nada más, para darle un ejemplo, en estos lugares se realizan las llamadas, y yo lo digo porque he documentado las historias de víctimas, yo personalmente, jóvenes que han sido sometidas con una firma de voluntariedad de sus propios padres a violaciones correctivas. O sea, imagínese usted de lo que estamos hablando cuando hablamos de estas terapias de conversión. Por eso es tan importante empujar estas iniciativas, sobre todo en el legislativo, para impedir que esas situaciones retrógradas medievales sigan ocurriendo en nuestro
país. Pero también, por supuesto, que el confinamiento y la pandemia tuvo un impacto importante en esta parte de nuestra sociedad considerada de las más vulnerables, la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, pues el día para hablar más sobre el impacto que tuvo también la pandemia luego de la realización de un informe muy, muy importante, el día de hoy me acompaña el director general de JAG México, Iván Tagle. Gracias, Iván, por estar conmigo. Muy buenos días. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a ti, al auditorio. Pues lanzan ustedes un informe muy importante que lo hacen además junto con otras más o menos 30 organizaciones, gobiernos internacionales, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, no es un esfuerzo menor el que ustedes hicieron para mapear el impacto de la pandemia en nuestro país, pero los resultados son desoladores. Por supuesto, los resultados son desoladores y sobre todo porque veníamos ya arrastrando una cuestión de fenómenos de violencia y discriminación. No es que la COVID haya venido a realizar nuevas formas de violencia y segregación hacia nuestra comunidad, más bien fue esta gasolina que le echa al fuego y se aviva. Y precisamente vimos el impacto diferenciado a un inicio en las políticas que realizaba el gobierno, y estas políticas de alguna manera tenían una discriminación indirecta hacia nuestra población. El hecho de cerrar, por ejemplo, los hoteles dejaba en situación de calle a muchas de las trabajadoras sexuales, compañeras trans o incluso jóvenes que nosotros teníamos porque habían huido de casa y en ese momento teníamos que ponerlos o colocarlos en los hoteles. Estas políticas que implementan pues impactan de manera diferenciada a nuestra comunidad y no existía en ese momento institución alguna que estuviera registrando o analizando lo que estaba pasando. Si desde el H1N1 nosotros hubiéramos contado con un diagnóstico, un protocolo, información que pudiera guiar la respuesta de nuestras autoridades para hacer políticas públicas efectivas, hubiese sido distinto. Creo que eso es lo que hace importante a este instrumento y que se suman tantas personas para su realización. Más de 6,000 personas contestaron a esta encuesta y dentro de una de las cifras más importantes que vimos, hasta diciembre del 2020, el promedio de personas diagnosticadas por COVID-19 en México era menor al 1%. Esta encuesta nos demuestra que hasta el 5.33% de las personas que la contestaron adquirieron COVID. Eso quiere decir un incremento de 5 veces más de lo que se está reportando a nivel nacional, y esto derivado justo a la situación de violencia y discriminación que vivimos, ¿no? En el mapeo que ustedes hacen, ¿ha habido discriminación en materia de COVID-19 para aquellas personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad en su atención médica? Pues sí, precisamente en el tema sobre todo de garantizar el abasto de medicamentos ha habido un error respecto a la compra y distribución por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que ha hecho que los medicamentos puedan no llegar a algunos de estos lugares y principalmente afecta a personas que viven con VIH o mujeres jóvenes trans, por ejemplo, que están justo en este proceso de transición, ¿no? Importante destacar también que este estudio nos arroja que 7 de cada 10 personas perdieron total o parcialmente sus ingresos. Impacta a la economía principalmente, y esto también se cruza con esta violencia y discriminación en el entorno laboral. Entonces, nuestro país y la sociedad tiene que reforzar y redoblar esfuerzos para garantizar la inclusión en los espacios laborales. Eso va a ser vital, y por supuesto que este informe también retrata el alto índice de discriminación que se vive principalmente en 3 espacios. Primero que nada, la familia. En cuestión de cuarentena regresan las y los jóvenes a un hogar y una casa donde aún no saben sobre su orientación sexual, y cuando salen y comparten quiénes son, hasta el 40% de las personas vivieron discriminación, lo que les hace ver un refugio en las calles para el hogar, y que el hogar no sea el refugio a las calles cuando debería de serlo así, ¿no? Claro, hablando de derechos humanos, creo que también es una parte importantísima donde el voto tiene que ser muy bien pensado. En materia de derechos para la comunidad de la diversidad, la realidad es que son muy pocos los candidatos que se refieren al tema, uno, por un lado. Por otro lado, que aceptan
si son o no parte de la comunidad de la diversidad, lo cual es todavía más grave. En lo personal solamente he conocido propuestas específicas de un candidato en León, Guanajuato, y de otros al Congreso de la Ciudad de México, pero fuera de ahí nada. Al contrario, hay candidatos que tienen señalamientos, por ejemplo, por ofrecer cerrar sitios de reunión para la comunidad LGBTI. ¿Ustedes están documentando eso y habrá algún tipo de denuncia al respecto? Por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo respecto a eso es dar seguimiento a propuestas específicas. Para nosotros es importante la coyuntura para poder justo incidir en las agendas y avanzar en nuestros derechos. Lamentablemente esto es un reflejo del país en el que vivimos, donde el hecho de ir contra los derechos de una persona puede generarte votos y popularidad, y no hay propuestas para garantizar la dignidad de todas las personas, ¿no? Entonces ahí desde el INE se tienen que redoblar las medidas justo. ¿Pero tú crees que solo desde el INE, Iván? Pues yo esperaría, no tenemos titular de CONAPRED. ¿Sí? Aún, o sea, sería muy bueno que el Ejecutivo pudiera darnos como 17 de mayo. Pero eso nos habla de la importancia, ¿no?, que le dan a esta agenda, ¿no? Y de repente entonces esa es la gran razón por la que nuestras organizaciones tienen razón de existir. Necesitamos exigir justo a nuestras autoridades que velen por la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, y uno de esos es también contar con un titular que dirija justo la institución más importante para prevenir la discriminación en nuestro país. Por supuesto, esa es una deuda que todavía tenemos actualmente en México, ¿no? Me gustaría comentarte que afortunadamente hay muchas personas que creemos que a través de acciones afirmativas podemos cambiar justamente las dinámicas sociales. Este 17 de mayo, en un momento más, estaremos presentando con diversas embajadas, con el alto comisionado de las Naciones Unidas. Sí, porque sé que a ustedes, ¿no?, hay que decirlo, a Jack México lo apoya precisamente la Embajada de Israel, la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Canadá, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Alemania. O sea, es decir, no es poca cosa, ¿no? Claro, sobre todo en este contexto actual. Me parece que la respuesta internacional, la cooperación internacional y de agencias es vital para la democracia en nuestro país. No podemos quitar el dedo del renglón frente a eso, porque nuevamente necesitamos fortalecer la respuesta de la sociedad civil, y por eso hoy celebramos el Idaho 2021 MX, de la mano incluso con Warner Music, Google, Snapchat, varias personas, y tendremos mesas justo para platicar de esto, ¿no? Del impacto diferenciado de la COVID-19, las terapias de conversión, el papel de las mujeres. Tengo entendido que va a intervenir el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Así es, me parece que este instrumento que estábamos comentando se ha vuelto un eje rector en México, y también una buena práctica para intercambiar experiencias con otros países y puedan implementar o realizar diagnósticos como el nuestro, ¿no? Es muy interesante, porque además quiero decirles que se eleva el debate y el discurso de de esto que presenta Jack México junto con otras muchas organizaciones al más alto nivel. Es decir, no es lo que muchos piensan a veces, que es los colores del Gay Parade o algo. No, no, no. Estamos hablando de un debate y de un discurso muy importante en materia de derechos humanos. Para terminar, Iván, ¿dónde podemos consultar este mapeo que hacen ustedes? Por supuesto, lo pueden consultar a través de la página de internet www.impactocovidlgbt.mx. Completamente es accesible la información, descargable, gratuita, y por favor úsenla y contáctenos en cualquier momento. Muchas gracias, Mónica. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, y ya sabes que yo con ustedes siempre. Te queremos. Gracias. Iván Tagle. Muchas gracias. Y bueno, por otros lados...